Bien, ya estamos de regreso, 6 de la tarde con 38 minutos y vamos a abordar lo que está pasando en Gaza, un conflicto que ya va a cumplir prontamente, si es que todo sigue así, 2 años de un horror, de una guerra que se ha extendido con las noticias que vemos a diario, ¿no? Con todo lo que ha significado, sobre todo por las pérdidas humanas. Vamos a conversar con Khaled Abdelrahim, él es editor de contenidos de la cadena Al Jazeera. Muchas gracias por estar con nosotros, Khaled. Partimos mandándote un abrazo, porque ustedes además acaban de tener una pérdida importante con reporteros que estaban en la zona y que fueron asesinados, digamos, en Gaza, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un abrazo. Buenas tardes y muchas gracias por el abrazo. Se siente desde aquí, se siente y es necesario. Así que muchísimas gracias, compañera. Un abrazo también, Khaled. Mi nombre es Rafael. Nada nuevo, algo que ocurrió también en los últimos días de la guerra en Irak, cuando murió José Manuel Couso. El mismo día murió también el periodista, el corresponsal de Al Jazeera, unos minutos antes, en el puente de Al-Jumhuriyya, en la cabecera del puente de Al-Jumhuriyya, en un disparo absolutamente intencional de un tanque norteamericano. Mi pregunta es muy simple. Después de todo este tiempo de bombardeos, de ataque, de invasión, de destrucción de más de 60.000 muertos, ¿qué posibilidad tiene Gaza de volver a reconstruirse? Eso, si es que Israel y Estados Unidos tienen en algún momento la intención de permitir que vuelva a tener un gobierno autónomo. Bueno, pues obviamente la pregunta del millón y qué oportunidad tiene Gaza de reconstruirse, pues la verdad, si somos lógicos, muy poca, ¿no? Podremos decir que muy poca, en el sentido de que, bueno, pues ciertas potencias, como las que tú has nombrado, se han encargado de que Gaza sea irreconstruible. Obviamente tendría que cambiar mucho las fichas del tablero para que Gaza realmente se pueda reconstruir. ¿Que existe esa posibilidad? Existe. ¿Que muchos queremos ser optimistas en pensar que esa posibilidad se va a llevar a cabo? También. Que realmente con lo que tenemos sobre la mesa veamos que esto sea algo posible, tendría que cambiar las figuras del tablero para poder hacer algo así. No puedo dar una respuesta más concreta porque creo que así es la situación en la que nos encontramos ahora mismo. ¿Cambiar en qué sentido? ¿Qué salida posible, probable le ves tú a este conflicto que se ha extendido tanto y que en vez de ir mejorando, va empeorando cada día? O sea, las noticias son aplastantes realmente. Los llamados de las organizaciones internacionales, los llamados de la prensa que está en la zona, las pérdidas humanas, ni hablar de la cantidad de niños fallecidos. Es un desastre humanitario que se ha extendido mucho tiempo y uno, desde aquí al menos, vislumbra pocas salidas. ¿Tú ves alguna? ¿Ves que pudiera haber un alto al fuego al menos? ¿Ves que pudiera haber alguna negociación que prospere? Bueno, las negociaciones obviamente, pues a lo mejor realmente la historia nos ha demostrado que siempre han sido infructuosas. La última negociación que hubo, pues Israel se desató de ella unilateralmente y siempre hemos visto que las negociaciones realmente no son lo que parecen. Pero bueno, la salida yo pienso que sería pues un cambio de factores que ahora mismo no parece que esté el viento de cara para esto, ¿no? Israel ahora yo pienso que también con la administración que existe estadounidense cree que tiene ahora un tiempo que aprovechar para intentar llevar a cabo los objetivos coloniales que son comunes entre Israel y los países que le apoyan, que pues sabemos que son muchos Estados Unidos, muchos países europeos, etcétera, en este proceso colonizador, y con la actual administración estadounidense, que no es muy distinta a las administraciones demócratas, pienso que está intentando ganar tiempo. En este ganar tiempo supone que el expolio que se vive hacia el territorio palestino pues sea más veloz. ¿Qué salida se ve a esto? Pues obviamente muchas personas, muchos estados defienden la salida de los dos estados, que creo que es un discurso antiguo en cuanto a cómo se ha encargado Israel también de que ahora mismo Palestina geográficamente esté dispuesta para que esto no sea un objetivo conseguible. Entonces, pues podríamos hablar de otro tipo de soluciones, como el objetivo de un solo Estado, o podríamos hablar de otro tipo de soluciones
como la solución que parece que está llevando a cabo Israel, ¿no? Que es simplemente pues destruir, aniquilar a la población palestina para poder llevar a cabo sus objetivos colonialistas y compartidos. Entonces, ¿qué solución puedo ver yo? No es que no las vea, obviamente hay otra parte que está ocurriendo, que es la teoría de que Israel está haciendo esto a un ritmo que no es que no lo haya hecho en los últimos 70 años, sino que el ritmo a lo que lo está haciendo ahora está espantando a la comunidad internacional. Entonces, la posibilidad que existe, yo creo que pasa por lo que algunos llaman la autodestrucción de Israel, o sea, que Israel llega a acabar haciendo algo tan esperpéntico que el resto de la comunidad internacional en un momento dado ya no pudiese admitir, después de 70 años, admitiendo que esto pasara en goteo, cuando se está haciendo en chorro, que el resto de la comunidad internacional no lo consiga admitir y que Israel simplemente tenga que echar pasos para atrás porque acabe siendo el paria mundial, es quizás una solución posible entre todas las que he nombrado. Pero bueno, pues obviamente en el camino en el que nos encontramos ahora, si vemos la visión pesimista, pues obviamente estamos observando a través de nuestras redes sociales, nuestras televisiones, nuestras radios, cómo es un holocausto, cómo es un exterminio, cómo es un genocidio, cómo se cometen los crímenes de guerra, cómo se extermina una población, y mientras nos seguimos preguntando por qué esto pasa. Esto es lo que está sucediendo. Khaled, abriste tantos temas ahí que estoy impresionado. Digamos, primero, la solución de dos estados que fue establecida primero en Oslo y en Madrid parece hoy difícil. Los ataques sobre Gaza, pero también en Cisjordania, que no tienen tanto lugar en la prensa, a mí me parece que hoy día dejan todo eso por lo menos en un último lugar. Un estado plantea serias dudas. ¿Le vas a dar la capacidad de voto a los palestinos si creas un solo estado? Pues parecería suicida. Por lo demás, todo esto está creando, como tú lo dices, el repudio internacional está creando una presión muy grande, pese al veto, digamos, que existe por parte de muchos medios de prensa internacionales que recién ahora están mostrando estas imágenes. Hay que decir que hace un mes recién la propia televisión israelí empezó a hablar de genocidio. Pero esto está presionando para el reconocimiento internacional del Estado palestino, algo que es nuevo a nivel de, no sé, Canadá, Francia, Bélgica ya lo había dicho hace mucho tiempo, pero dentro del mismo Israel hay ex ministros, ex primeros ministros, ex jefes del Shin Bet o del propio ejército que están hablando de que esto es una locura. Y por otra parte está de que si esto sigue así, ya hay centenares de miles, creo, de palestinos que han huido a Egipto, pero si nos remitimos a la historia, después de las matanzas de Sabra y Shatila, cuando huyeron hacia el Líbano, quedaron en guetos que sobrevivieron hasta, en un viaje hace 10 años, todavía existían los barrios de Sabra y Shatila, es decir, las comunidades de otros países árabes han sido renuentes a integrar a los palestinos a sus propias sociedades. Bueno, no existían. Los refugiados palestinos siguen existiendo. Actualmente son entre 5 y 7 millones. Y en Siria, Líbano y Jordania, que son los lugares donde se establecieron los refugiados palestinos, aparte de en Cisjordania y Gaza, que llegaron toda esa parte expulsada de lo que actualmente es Israel, que obviamente pues todo ese territorio fueron personas expulsadas. Sí, o sea, estas personas siguen existiendo, siguen manteniendo el estatus de refugiados por generaciones, por eso son 7 millones, se expulsó a 1 millón en el 48, ahora son 7 millones porque los hijos y los hijos y los hijos siguen siendo refugiados en esas respectivas naciones. Entonces, bueno, ¿qué pensar de la comunidad árabe? Pues mira, la verdad creo que por una parte la pregunta de ¿y los países árabes? La eterna pregunta de ¿y los países árabes? Creo que es una manera del norte global de echar balones fuera por dos causas. No porque los países árabes sean buenos con Palestina, no todos,
pienso que es simplemente una pregunta ¿qué pasa con ellos? Cuando en realidad, aunque todos los países árabes estuviesen a una apoyando a Palestina, no solamente los países árabes, también países musulmanes como Irán, como Turquía, potencias que vayan más allá de los países árabes, creo que aún así, tal y como está ahora mismo repartido el mundo en cuanto a su capacidad de fuerzas, no cambiaría, digamos, la posición del tablero en cuanto a eso. Aún así, pues reconozcamos y tenemos que todo el mundo hacer esa evaluación también, y me parece legítima, de cómo están los países árabes apoyando a Palestina. La verdad, de los 28 o 29 países, perdón que pierdo la cifra, que compone la Liga Árabe, que entre sus estatutos tienen establecido, en pocos lugares pasa, ¿no?, que los propios estatutos establezca uno de sus puntos defender la causa palestina, por resumirlo. Hayan 6 países, por lo menos ahora mismo, de todos ellos, que hayan dado la espalda, digamos, a ese acuerdo, al nivel de, bueno, los acuerdos de Abraham en 2020, más los acuerdos con Egipto y con Jordania en los años 70, en los que, bueno, pues se establecen relaciones con Israel. Estos países, que para empezar son los vecinos, como Egipto y Jordania, efectivamente ya dejan a Palestina en un lugar encerrado porque son aliados de Israel, sus dos países vecinos. Los otros países son un proyecto que tiene Estados Unidos y es Israel de llevar a cabo para acabar haciendo que el proyecto colonialista que empieza en Palestina obviamente no acaba en Palestina. El proyecto colonialista que empieza en Palestina es un proyecto colonialista de Occidente que lleva ejecutando hace 70 años para poder colonizar ese territorio palestino. Hoy, esta misma semana, Israel ya ha anunciado, esto ya está siendo muy explícito, ¿no? Antes siempre eran planes de estos que se pensaban que eran. Ahora Israel ha anunciado los territorios que quiere anexarse o conquistar de Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudita. O sea, estamos hablando de por primera vez se está quitando la careta a este proyecto colonialista de se quiere hacer una colonización de lo que llamamos ahora, mal llamado, Oriente Medio. Esta colonización empieza en Palestina y sigue por lo demás. Entonces, ¿cuál sería ahora mismo la solución a poder que esto se revierta? Pues simplemente al principio de primeras poner las cartas sobre la mesa y saber que hablamos de un proceso colonizador y que bueno, pues que se está llevando a cabo y que la manera de revertirlo no es como que una comunidad tenga que luchar solo, sino que tendremos que cambiar algo en los estamentos internacionales. Ya he liado muchos temas, quizás no estoy dando la respuesta correcta, pero no sé si me he podido expresar. Sí, Khaled, sí, te estamos escuchando con mucha atención. Ahora, yo también, dentro de lo que tú dices, es un proyecto colonizador puede haber muchos países, personas, audiencia que a esta hora considera que eso es así. También me pregunto hasta qué punto Hamás se convierte en una excusa perfecta, en un argumento, en una razón para darle argumento a esta cruzada israelí de decir que tiene un enemigo que es terrorista y que se refugia dentro de su pueblo y expone a su propio pueblo. ¿Qué mirada tienes tú de eso? Porque eso también alimenta de alguna manera este conflicto, ¿no? El tener a ese enemigo concreto que tiene, no sé, sus túneles, sus bases en medio de lugares altamente poblados, por ejemplo, y que efectivamente también termina, para la retórica de Israel, exponiendo a su pueblo. Pues tiene mucha razón en identificar a Hamás como esa excusa. Realmente Israel utiliza la excusa de Hamás para aniquilar a quien sea. Esta misma semana nosotros en nuestro medio hemos vivido el asesinato de 6 periodistas a los que obviamente Israel ha acusado en algún momento a uno de ellos de pertenecer a Hamás, como ha acusado a los directores de los hospitales, como ha acusado a los directores de las escuelas, como ha acusado a los directores de las ONGs, como ha acusado a los miembros de la UNRWA. Entonces, pues bueno, el pertenencia a Hamás obviamente es la carta que Israel utiliza para mostrarle a Occidente. Bueno, no sé, pues habrá gente ingenua todavía que siga escuchando cuando Israel dice que pertenece a Hamás. Obviamente ya, yo creo que ya ha llegado existe, a eso voy. En el fondo sí, la existencia de Hamás igual permite validar eso, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también, no sé, se tendría que buscar alguna alternativa para o neutralizar a Hamás? ¿O cómo lo ves tú? ¿O Hamás es representativo y tiene el apoyo del pueblo palestino? ¿En qué lugar sitúas tú a Hamás?
Pues mira, según la lista que hizo Bush hijo en los años 2000 acerca de qué grupos o qué no grupos eran terroristas, cuando estableció quién eran los grupos terroristas del mundo, incluyó a Hamas. En ese momento un grupo en Palestina que tenía 5 facciones, una de sus facciones armadas, como todos los grupos de Palestina, tiene una facción armada porque está prohibida la existencia de un ejército. Entonces, cada grupo político, pues hay unos hombres que les acompañan con armas, pues para hacer las funciones que tiene que hacer cualquier estamento oficial en un país como Chile, como Argentina, como España, como lo que sea. En este caso te ponen una lista, pues acaba siendo terrorista desde ese día. Hemos alimentado la idea de que Hamas, ese grupo terrorista, que etcétera, que me parece bien y ha cometido actos contra los derechos humanos, ha cometido crímenes de guerra. Todo esto es una cosa que es evidente, no hace falta reconocerla. A la vez, lo que tenemos es que Hamas es un grupo en el que Israel se basa para hacer cualquier tipo de atentado contra la vida de las personas que están en Gaza. Entonces todo el mundo es señalado como Hamas porque ya han conseguido durante los años previos hacer la concepción de la idea en el público en general de que Hamas es algo a lo que hay que temer. A partir de ahí ya han hecho perfectamente el razonamiento para cualquier tipo de asesinato, 18 niños. Khaled, descontemos el hecho de que Israel financió a Hamas. Descontemos ese hecho porque me quiero referir a otra cosa. El primer ministro israelí tiene causas y órdenes de búsqueda internacional por la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional. Y sin embargo, se pasea por Estados Unidos y por Europa sin que Europa, el continente que se erigió durante décadas en el gran defensor de los derechos humanos en el mundo, haga nada. ¿Eso está causando algún movimiento, alguna resonancia dentro del público europeo, no ya dentro de las élites gobernantes? Pues obviamente pienso que el que me está quedando más es el derecho internacional, ¿no? El derecho que hace que en los años 40 del siglo anterior conseguimos empezar a elaborar como una manera de entendernos entre todos los países, pues ya ha quedado en aguas de borrajas, como decimos en España, de que realmente ya no sirve. Lo que tenemos ahora es un derecho internacional que está confeccionado para determinar quiénes son los culpables en determinados países. Simplemente con poder recordar... Bueno, Estados Unidos, Netanyahu puede aterrizar en Estados Unidos porque Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma, que es por lo cual se rigen estos tribunales en Haya. Pero en Europa, sin embargo, puede sobrevolarla como ha aterrizado en países amigos que obviamente aseguraron que no le iban a detener, y en los otros países los ha sobrevolado, que estos países tendrían la obligación de detenerlos si Netanyahu hiciera un aterrizaje de emergencia sobre ellos. Los países europeos tampoco creo que fuesen a hacer esto. Una vez tras otra nos hemos demostrado cómo los tribunales internacionales están hechos, como dijo una de las personas que quiso amenazar al fiscal del Tribunal Penal Internacional, Han, cuando él puso la orden de arresto contra Netanyahu, pidió la orden de arresto contra Netanyahu. El Tribunal Penal Internacional está hecho para arrestar a matones como Putin y presidentes africanos. Así le dijo, y esto es la evidencia de que así está pasando en realidad. Khaled Abdelrahim, muchas gracias por haber conversado con nosotros, editor de contenidos de Al Jazeera. Vamos a seguir bien atentos a todas las noticias que ustedes también y otros nos mandan en directo desde el lugar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Gracias.